Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy nos acompaña una mujer fabulosa. Ella es flautista, es investigadora, tiene un doctorado en psicología, es especialista en ansiedad en el performance musical y es cofundadora del Conti Sarubi Duo, una mujer que ha unido la música y la ciencia en una trayectoria única e inspiradora. Gabriela, es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Hola Carla, mucho gusto, es un placer estar acá. Igualmente, y bueno, siempre me gusta comenzar preguntando, en este caso, ¿quién es Gabriela Conti? Bueno, en principio soy una mujer que toca flauta traversa, que cree en el arte como modo de expresión y que le gusta mucho dedicarse a la docencia. Entonces, he buscado la manera a lo largo de mi vida de poder combinar estos gustos, estos placeres, ¿no? La idea es trabajar de lo que me gusta trabajar y me gusta mucho la docencia y me gusta mucho tocar en el escenario. Me gusta mucho tocar en el escenario siempre y cuando haya un modo de expresión que involucre la emocionalidad de uno y que sea genuino, que a uno lo atraviese desde el corazón, no de la boca para afuera. No me importa, no me interesa toda esta búsqueda de la excelencia y todo ese rollo por ahí, no es, me gusta tocar bien, pero me gusta que te atraviese el corazón, si no, no sirve para mí. Ay, qué maravilla. Y una pregunta, ¿quién te inició en la música? ¿Vienes de familia de músicos? ¿Lo descubriste sola? Platícanos un poco. Bueno, en mi familia somos varias generaciones de músicos. Mi bisabuelo tocaba el clarinete en Italia. Luego he venido acá a vivir a Argentina como inmigrante. Tocaba allá de manera amateur porque, bueno, tenía que trabajar de otras cosas como todo inmigrante. Mi mamá hizo la carrera de piano en el Conservatorio Nacional y luego hizo la carrera de actuación, así que y de dirección escénica, entonces ya estaba en un contexto artístico desde siempre. En principio yo elegí estudiar filosofía y como a los 3 años de filosofía dije, ¿qué estoy haciendo? Me voy para la música. Eh, o sea, tocaba música de manera amateur, pero estudiaba filosofía formalmente. Sin embargo, ya había hecho un colegio secundario con especialidad de música, el colegio suizo Jacques Dalcroze, un colegio que se especializaba en música. Entonces, bueno, en algún momento retomé el hilo y dije, no, la filosofía vamos a dejarla un poquito ahí y vamos a empezar con la música seriamente. Claro. ¿Y por qué flauta transversa? Yo vi cuando era adolescente un grupo de música popular argentina que tenía flauta traversa y me encantó. Y luego estaba en el colegio secundario y tenía un amigo muy querido, Agustín Ciamarela, hijo de músicos. Aquí el padre de Agustín era director del coro de niños del Colón y él estudiaba flauta traversa. De hecho, en algún momento él decidió pasarse a las artes plásticas y me dijo, ¿querés los libros? Y me dio los libros, ¿no? Era como una cuestión de vínculo, de amistad y de un montón de otras cosas. Claro. ¿Y nunca quisiste otro instrumento? ¿Siempre fue la flauta? En verdad que no quise otro instrumento. Viste que a nosotros en el conservatorio nos hacen estudiar piano complementario, por ejemplo, y tuve que estudiar piano complementario y era muy lerda con el piano complementario, tardaba en aprenderlo, y para cuando logré rendir el primer nivel de piano complementario, ya habían cambiado el plan de estudios y no eran 2 niveles, ya eran 4, así que se Uy. me iban multiplicando las deudas. Y aparte, como mi mamá tocaba el piano muy bien, yo de repente pensaba que debería ser fácil. Entonces, bueno, me costaba enganchar con otros instrumentos y además como que el registro que yo tengo de la flauta es como que es un gran amor
me cuesta quitarle tiempo. Prefiero darle tiempo a uno a otro instrumento. Claro. Y terminando los estudios secundarios es cuando entras al conservatorio, es el Manuel de Falla, si no me equivoco, ¿verdad? Primero hice 2 años en la universidad de filosofía. Ah, muy bien. Y de ahí me fui para el conservatorio porque vi que en realidad lo que yo quería, yo estudiaba con un profesor particular, flauta, terminada el colegio secundario. Entonces decidí que iba a estudiar seriamente música y me pasé al conservatorio, ya dejé filosofía. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar del conservatorio? Y del conservatorio tuve la suerte de tener un maestro muy, muy buena persona, con mucha capacidad de alentar y de transmitir, que era el maestro Jorge Slipskin, que era solista de la Sinfónica Nacional aquí en Argentina. Y por otro lado estudiaba, como siempre tenía sed de aprender, estudiaba además con un maestro particular, Saúl Martín, que lo sigo viendo, es un querido maestro. Entonces tenía 2 maestros y entre los 2 me llevaban bárbaro. Porque eran sobre todo gente con amor por lo que hacen. Jorge ya falleció, con amor por lo que estaban haciendo, pero también muy buenas personas con mucha calidad para transmitir. Así que bueno, era muy bueno para mí por lo menos. Claro. ¿Y cómo te comienzas a interesar por la psicología? Oh. Bueno, resulta que en mi familia también hay muchos psicólogos, hay muchas psicólogas, en realidad psicólogas. Mi tía, mi mamá hizo una carrera similar a la psicología y mis 2 tías, y bueno, era la mesa del domingo hablando de temas de psicología y yo ya había tenido la facilidad de estudiar filosofía y me era fácil acceder al texto, a leer, a estudiar. Entonces, había en algún momento que pegar la vuelta y unir problemáticas de los músicos con conocimiento intelectual generado a partir bueno, de la experiencia y como intérprete, pero también de la investigación. Y cuando terminé con la licenciatura en música de cámara, yo ya tenía escrito mi primer libro, Afinando las emociones, y entonces me contacta Silvia Malbrán, que era la directora de la carrera, y me dice, me parece que esta carrera te puede interesar. Era la maestría en psicología de la música, que tenía muy poca cantidad de alumnos, de estudiantes. Era una carrera nueva en la Universidad Nacional de La Plata y miré el programa y efectivamente me interesó muchísimo, así que entré a esa carrera de psicología de la música, o sea, específico para músicos. Terminé la carrera, y cuando llego a la mesa de defensa de mi tesis, hago toda la defensa de tesis y a la salida uno de los evaluadores, el doctor Mariano Bleck, me dice, si usted quiere, con esto mismo podemos abordar un doctorado, con este mismo tema. Y Claro. yo dije, ¿tengo tiempo? ¿Puedo descansar? No, no puede descansar, no puede descansar. Los conocimientos no debe descansar. Bueno, entonces empecé el doctorado en psicología en la Universidad de La Plata también, que terminé este año, terminé de defender la tesis este año. Muy bien. En un momento más seguimos con esa parte, pero antes quiero irme con esta parte de la carrera académica, la docencia, porque bueno, también leí que perdón, profesora en distintos conservatorios. ¿Cómo describe su estilo de enseñanza? Bueno, una vez un colega en una institución me dijo, vos con esa mano blanda no vas a dar ningún músico importante. Y el tiempo dijo que estaba equivocado, porque hubo estudiantes míos que se fueron a estudiar a Suiza, que tuvieron becas y que ganaron concursos, así que el tiempo dijo que estaba equivocado. Así que sí, trato de, entiendo que lo mejor que puede dar el alumno lo da cuando está relajado, cuando está sintiéndose a gusto y cómodo, lo mejor que puede, la mayor capacidad de aprender que tiene un estudiante es cuando está a gusto, cuando está cómodo, cuando se encuentra relajado, y entonces trato de propiciar un momento oportuno para que la persona pueda vincularse conmigo de una manera cooperativa, no confrontativa, cooperativa, y poder aprender. Entonces, como maestra me defino de esa manera. Cuando hay situaciones en la carrera
que son incómodas o estudiantes que por ahí no les sirve esta manera, siempre les digo, bueno, están las puertas abiertas, no voy a hacer un obstáculo para que puedas buscar un maestro que sea más a tu agrado. Yo trabajo de esta manera, que es que no me gusta confrontar con el alumno, me gusta tratar de ayudarlos a que generen su propio criterio. Yo entiendo que un alumno en el último año, en el año de su graduación, ya es un profesional, está convalidando su profesionalidad y tiene que poder elegir, por ejemplo, si quiere cambiar una obra del repertorio, si quiere, entiendo que tiene que poder elegir con la compañía de un profesor que lo esté observando y apuntalando, pero no con una supervisión de mano de hierro, donde el profesor le dice, no, no puedes hacer esto. Yo prefiero pecar de permisiva a veces. Claro. Y esta parte de enseñar técnica instrumental, que es algo tan, híjole, tan cuadrado puede ser a veces, ¿no? Y acompañar además procesos emocionales en músicos, ¿es complicado? Yo creo que eso depende de cómo uno se lleve con su propio instrumento y con su propia manera de estudiar. Yo he encontrado la manera de, para mí misma, propiciar modos gratos de estudiar, y cuando no ha sido así, he buscado la compañía de personas que me pudieran ayudar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el estudiar la técnica tiene que ser algo también grato, tenemos tenemos que entender que, no, que el músico no tiene que ser hacer un acto de sacrificio reverencial donde se dañe, donde se exponga a lesionarse, donde sufra durante el estudio. ¿Sí? Los músicos somos personas entrenadas para resolver como para resolver problemas todo el tiempo. Es decir, que agarras una nueva partitura y sí, hay algún problema, en algún lugar hay algún problema, y entonces lo vas a resolver. Y lo que te mueve es la inquietud. Ahora, si tu perspectiva es, ay caray, esto no me sale, qué torpe que soy, entonces ya no lo disfrutas. Claro. A mí lo que me mueve es la inquietud. Ay, ¿cómo vamos a hacer para que esto suene bien? Entonces, mientras conservamos la inquietud, el deseo, es más fácil estudiar. Claro. Ahora, como psicóloga, esto tal vez se lleva de manera interna, a veces como estudiantes pueden no darse cuenta, pero ¿cómo reaccionan ya cuando se está hablando abiertamente de la ansiedad y la vulnerabilidad en la interpretación? Bueno, en mi experiencia, en general, los estudiantes de música, sobre todo los avanzados, no quieren hablar de esto, incluso vienen a tomar clases a escondidas conmigo. Muchas veces me dicen, oh, quiero preparar mi examen de graduación con vos, pero necesito que nadie se entere. Bueno, está bien. Así que nadie se entere como si fuera malo algo que le sucede malo, ¿no? La necesidad de apoyo, de preparar, de trabajar. En realidad yo entiendo que para el músico es el instrumento verdadero. Entonces, el músico es quien tiene que lograr un nivel de autoconocimiento tal que pueda manejar y dejarse atravesar por las emociones que necesita la obra y que sus propias emociones no estén eclipsando la necesidad de la música que Claro. tiene en ese momento. Entonces yo lo veo desde una manera no terapéutica, porque no es terapéutica, es una manera pedagógica de acceder a un tema que en realidad es el verdadero instrumento que tenemos los músicos, que es nuestra emocionalidad. Es como uno tiene que ser un diapasón que vibre con la emocionalidad que propone la obra. Claro. Pero ya te digo, hay muchos alumnos, estudiantes o incluso profesionales que lo viven con necesidad todavía de esconder el tema de que están trabajando por ahí en el tipo de contexto que yo planteo. Y es una pena que todavía siga siendo un tema tabú, que todavía siga siendo un tema por el cual a veces se estigmatiza a músicos, cuando son los músicos que más se atreven a profundizar, a autoconocerse y a trabajar desde una manera más, si se quiere, honesta, legítima. Sí. No, y hace un par de días estuve platicando justamente con Samadhi de esa necesidad y me decía, es que otro gallo nos hubiera cantado si esto hubiera existido en nuestra época, como decimos aquí en México. Y es definitivo, ¿no?
porque se veía como bien dices, como algo malo, ¿no? Hablar de las emociones. Y yo recuerdo una maestra muy querida de piano, la maestra Guadalupe López, que incluso a veces decía, es que no sé qué te pasa porque siento que para ti tocar es como si te estuvieras desnudando frente al público. Y sí es así, pero se debe desnudar el alma. Entonces, claro, bueno, es una claro. cosa maravillosa. El problema es que nos han enseñado a prestar atención tanto a qué se espera de nosotros, que uno ya ha dejado de hacer música porque quería, para apropiarse de la música. Empieza a hacer música eh, para ganarse la aprobación de la audiencia. Claro, Y esto no puede ser así. sí, El objetivo es apropiarte de la música y hacerla, la música, pero desde adentro, desde lo propio, no de la boca para afuera. así, Entonces, se vive distinta la música de esa manera. Cuando te la claro, apropias, cuando está, o sea, cada cosa que yo veo en una partitura es un gesto musical. Nosotros le decimos gesto musical, pero ese gesto musical tiene que estar en correspondencia con un gesto motor y con una emoción. Cuando solo hacemos el gesto motor y sí, solo pensamos en qué dedo muevo, hay algo que no termina de estar bien y que nos levanta mucha sensación de ansiedad porque sabemos que no estamos involucrados 100%. Si a ese gesto motor nosotros le agregamos no solo los dedos, todo nuestro cuerpo y nuestra emocionalidad, eso queda grabado y queda aprendido de una manera que es como si lo hubiéramos escrito nosotros la obra, queda apropiado. Y ahí te sentís a salvo tocando, ahí no hay ansiedad. claro. En ese estado no hay ansiedad. ¿Qué satisfacciones te ha dado tu labor docente? ¿Estuviste en el conservatorio o estás, creo todavía, en el Astor Piazzolla y en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Sí, en este último tiempo he estado en el Conservatorio Astor Piazzolla dando un taller sobre ansiedad, sobre las emociones en músicos durante los últimos 4 años, que es el primer conservatorio aquí en Buenos Aires que ha tenido un espacio destinado a este trabajo. Y así que de avanzada la propuesta del conservatorio y por el otro lado en la Universidad Nacional de Cuyo en la maestría en interpretación de música del siglo XX, del siglo XIX-XX. Esta maestría, yo doy también un seminario sobre el tema de ansiedad para músicos que son intérpretes profesionales y que ya están haciendo una maestría. Claro. Y este lo doy online porque yo vivo en Buenos Aires y la Universidad de Cuyo está en Mendoza, así que lo hago online. Pero Claro. también es la única universidad en el país que tiene disponible una asignatura de este tipo. Así que Wow. muy contenta porque después de muchos años hemos logrado que entre en el ámbito académico en Sí, distintos niveles este tema. claro. Cuando debería de ser de los primeros. Ay, Y eso y sí, la lectura a primera vista, ¿no? absolutamente. Claro, Entonces, bueno, contenta porque lo he logrado, finalmente que después de muchos años de seguirlo y seguirlo, lo he logrado. claro. ¿Cómo logras equilibrar esta faceta académica con la artística, con la de intérprete? No es muy necesario de equilibrar, es algo que sucede naturalmente, o sea, sí tengo que tener cuidado de no dedicar demasiadas horas a la enseñanza y reservar mis tiempos de tocar para mí, que de repente alguien viene y me pide, necesito preparar un concurso, pero yo esta semana, la única forma de darle clase a esa persona sería cancelar mis horas de estudio y eso no lo voy a hacer. Con todo cariño se los digo a la gente, siempre que necesitan un horario me tienen que llamar con tiempo. ¿Por qué? Para darles justamente sin tener que cancelar mis horas de estudio. En otra época lo hacía y fui encontrando de a poquito el equilibrio de esto. Mis horas de tocar, mis horas con mi instrumento, las quiero, no las puedo dar ni por dinero tampoco, no las doy. Son mis horas con el instrumento. Y mi hora de ensayo, mis 2 horas de ensayo o 3 con mi colega con el que tocamos, tampoco las puedo resignar. Entonces, fuera de eso están las horas para investigación, están las horas para escribir los textos que me gusta escribir sobre esta misma temática y las horas para dar clase.
Lo que tengo es un grupo, se llama grupo de apoyo, funciona en 2 horarios fijo, y entonces todas las personas que tienen alguna pura emergencia o cosa pueden ingresar a ese grupo. Entonces es un grupo que funciona un día a las 7, a las 8 de la mañana y una noche a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, en algún horario te va a quedar bien y entonces, si yo no te puedo dar clase individual, bueno, pero está el grupo. Entonces nadie queda sin poder resolver las cosas. Claro. Bueno, ¿y qué te motivó a investigar sobre la ansiedad en el performance musical? Mira, vi la brecha, vi que era la falta, vi como decir, aquí falta algo, es como un rompecabezas y falta una ficha, aquí te falta una ficha. Y entonces, bueno, mi mamá había trabajado mucho en teatro, empezamos dando un curso sobre presencia escénica, que lo dimos en Uruguay, en el Teatro Municipal de Colonia, Uruguay. Y yo veía que los músicos seguían quedando con esta cosa así que yo para ese entonces estaba muy contenta con que tenía mis 2 maestros que eran bárbaros, entonces no estaba sufriendo, pero veía que mis compañeros sufrían y decía, ¿qué pasa acá? Sí. Hasta que terminé de graduarme en el conservatorio y se me ocurrió la feliz idea de ir a estudiar, a perfeccionarme con otro maestro. Y con ese otro maestro sí que sufrí. Sufrí unos 8 meses hasta que me animé a decir, no, yo no voy a aprender más, no voy a lograr incorporar más conocimientos si esto es de esta manera. Entonces dejé de ir. Pero durante esos meses sufrí bastante, yo ya era profesional y sin embargo me hizo bastante daño y ahí dije, ah, caramba, viene por acá, esto que pasa viene por el lado de la pedagogía. La gente no es que tiene, el miedo no es sonso, el miedo es porque pasa algo a lo que hay que temer. Entonces, ahí me di cuenta que la cosa era en la pedagogía y me tomé el trabajo de reacomodar aquello que me había quedado dolorido y llegué a la conclusión de que yo pude salir de aquella situación dolorosa porque había tenido 2 maestros muy buenos antes, que me habían dado una buena base de inicio. Entonces yo era sólida y podía decir, no, con este maestro no voy a aprender, no me importa quién sea, no me importa su renombre, yo con este maestro no voy a poder aprender y me fui. Sin embargo, la gente que empieza desde cero con docentes de esa manera, tal vez no tienen las herramientas para irse. Claro. Entonces empecé a pensar en las maneras pedagógicas en las que podemos restaurar los estragos que provoca la pedagogía. ¿Y cómo es este proceso de, sobre todo, de traducir, ¿no? Este tipo de investigaciones a un lenguaje que pueda entender el músico? Ah, pero el músico entiende fácil. Mira, Sí. todo músico tiene su parte que toca música y su parte que hace la autocrítica. Entonces todo músico está tocando y siente crack, 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 pero cuidado ahí, no vas a hacer esto, mira, ¿qué van a pensar de vos? Te equivocaste aquí, ahora lo arruinaste todo. Y todo músico tiene esa palabrería dentro que viene, después averiguamos con investigaciones, ¿no? Fue un camino largo averiguarlo, pero averiguamos haciendo investigaciones que esa voz, que yo le llamaba el crítico en mi libro, esa voz que es como una especie de evaluador docente rancio, ¿no? Crítico, la incorpora, la construye, la incorpora a partir del contacto con sus primeros maestros. Entonces, si la persona tiene esa voz crítica adentro y esa voz crítica funciona mientras está tocando, como, imagínate cómo aprender a manejar un automóvil y alguien al lado sentado diciéndote, tenés que doblar, tenés que tocar la bocina, tenés que poner la luz de giro, ay, no hiciste esto, te pasaste una esquina, no podés aprender nunca a manejar un auto. Lo mismo hace esta voz cuando tocamos un instrumento. Entonces, si esta voz está presente de esa manera y se incorporó así, bueno, pues la única solución es restaurar el funcionamiento de esa voz pedagógicamente. ¿Cómo transformar esa autocrítica lesionante, porque te lesiona, en una autoevaluación eficaz? Entonces yo lo que encuentro es que una autoevaluación eficaz es aquella que es capaz de reconocer todo lo que ya estás haciendo bien para el nivel en el que estás. Primero.
porque todo conocimiento se apoya en un conocimiento previo. Es como tener una pared de ladrillos. Yo no puedo poner un ladrillo acá arriba si no tengo abajo más ladrillos. Y entonces, cuando yo no reconozco, no tengo capacidad de reconocer lo que ya hago bien, no puedo asumir lo que entonces he mejorado. Y entonces siempre esa crítica al alumno lo deja en deuda. Y entonces siente que no es digno de presentarse frente al público, y ahí está el miedo. Entonces, lo que hay que trabajar fríamente, lo que yo por lo menos trabajo y me da muchísimo resultado con los estudiantes, es restaurar esas voces autocríticas, transformarlas en una autoevaluación apropiada, que es una herramienta para el músico. Es una herramienta porque te permite tener criterios, saber cuándo estás tocando bien, saber que a veces la pasás mal, pero estás tocando bien. Porque el músico tiende a sentir, ay, no disfruté este concierto y salió mal. No, no, no. No lo disfrutaste porque las condiciones de la sala, las condiciones acústicas, el piano estaba desafinado, cosas que no tienen que ver con vos y no lo disfrutaste, pero tocaste bien. Entonces, es muy importante generar en el músico ese criterio de poder decir qué cosas hiciste bien objetivamente. Y entonces a partir de ahí la ansiedad baja. Wow, se oye tan sencillo. Es que finalmente es sencillo. Cuando lo trabajamos en clase, termina por ser muy sencillo, porque enseguida vemos que la persona dice de repente, salió bien, pero hubo 2 notas desafinadas. Te estoy preguntando qué salió bien. Claro. Y las notas desafinadas después vamos a ver cómo las resolvemos. Pero de toda una obra que dura 7 minutos, hubo 2 notas desafinadas y lo único de lo que me podés hablar es de las 2 notas desafinadas. Claro. Habrá otras cosas que estuvieron bien. Entonces, primero establezcamos qué está correcto para el nivel en el que estás, que no es lo mismo que compararse con el ideal. ¿Sí? Hay que compararse con la realidad de hoy, en el nivel en el que estás hoy. ¿Qué está correcto para este nivel? Bueno, a partir de acá, ¿qué cosa es lo primero que necesitamos mejorar? ¿Y eso que necesitamos mejorar está mal o simplemente lo querés de otra manera? Porque los músicos también confundimos lo quiero de otra manera con está mal. Claro. Pero no es siempre está mal, no. Para el nivel en el que estás está bien, pero lo querés de otra manera. Bueno, pues, ¿y por qué sucede que no sale como lo querés? Entonces vamos a corregir eso. Luego, ¿qué otras cosas hay inminentes para corregir? De a una en fondo, ¿no? Vamos corrigiendo de a una. Y realmente el trabajo es que la persona logra tocar muy bien en muy poco tiempo, pero además logra que su ansiedad no suba, porque se logran los 2 objetivos al mismo tiempo. Wow, ok. Como flautista, ¿qué Sí. repertorio ha marcado más tu identidad artística? Eso es por etapa. Yo ya tengo 60 años. Y entonces, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en música de cámara, adoraba tocar la sonata de Hindemith, por ejemplo. Y todo el mundo me decía, ¿por qué tocas esto si a la gente no le gusta tanto? Yo decía, porque a mí me gusta lo que me hace hacer, me provocaba como un desahogo, un poder, una sensación de potencia, porque soplabas y sonaba eso de una manera increíble, poderosa. Después me gustó un repertorio un poco más amigable, como puede ser, no sé, he tocado que me gustó mucho la sonata Undine de Reine, que es una sonata preciosa, preciosa, que la podría volver a tocar porque me encanta. Y más ahora, ya en este momento de mi vida, creo que como hay que unir, para mí hay que unir el discurso musical y la belleza de la música con lo que uno tenga para decir culturalmente. Me gusta el repertorio argentino y el latinoamericano, y me gusta porque creo que hay que poner en valor que la cultura europea ya tiene mucha trayectoria y que nosotros tenemos que poner en valor la música de nuestros territorios. Entonces, ya me he quedado un poco con esto, que me resulta más imperioso transmitir los ritmos y formas de las músicas en general de Latinoamérica,
que hay muchos compositores actuales que no están teniendo la difusión que merecen y que entonces está lindo y bueno y grato tocar esas músicas y llevarlas cuando uno va de gira y hacerlas escuchar, y que esas músicas que por ahí tienen una raíz a veces popular en sus sonoridades y en sus ritmos, dándoles un tratamiento como el de la música de cámara, tienen una jerarquía increíble y bueno, y es un gusto enorme tocarlas y escucharlas. Así que yo en este momento me quedo en la música argentina y latinoamericana, sobre todo de compositores actuales en lo posible. Por Claro, supuesto, siempre hay un Piazzolla porque uno no puede dejar de tocarlo, u otros compositores que uno no va a dejar de tocar nunca, ¿no? Pero prefiero este repertorio en este momento. claro. ¿Nos puedes contar de tu experiencia en México con tus conciertos? Ay, bueno, fui a México. Fui muy contenta a México porque durante la pandemia nos habíamos hecho amigas con Samadhi por online, y yo había estado dando charlas para la Universidad Veracruzana online, y luego conocí a Cristian, que es otra flautista que está en Puebla, y finalmente cuadró una gira donde yo iba a dar mi curso sobre ansiedad. ¿Eh? Y iba a eso. Y en la última semana me dice Cristian, pero mira, maestra, aquí dicen que tienes que tocar también. Bueno, le digo, pero tocan conmigo, le digo, porque flauta sola, ¿qué vamos a hacer? No, no. Bueno, entonces quedamos que tocábamos un concierto, los 4 flautistas que íbamos a estar, 5 o 4, bueno, los flautistas que íbamos a estar, tocábamos un concierto y que se unía una orquesta de flautas que estaba organizando la maestra Gabriela es una maestra venezolana que es una maravilla como toca y una maravilla como da clases también, que está viviendo ahí en México, ¿sí? Entonces, nos juntamos todos en Puebla, fuimos, o sea que sobre la última semana decidimos que yo tenía que tocar, arreglamos el repertorio, me lo estudié y allá me fui con la flauta y a dar el curso. Y entonces dábamos todo el día de curso y nos reuníamos a ensayar en el último horario antes de ir a cenar y armamos nuestro concierto ahí. La verdad fue muy lindo encuentro porque hubo mucha armonía para los ensayos, trabajamos muy bien, dimos nuestro concierto, estuvimos todos muy contentos y bueno, fue una experiencia magnífica. Claro. Y supongo que con esta conexión después se tendrán que hacer más de estos cursos, porque nos hace A mí mucha me gustaría. A mí me gustaría, habría que ver, porque siempre donde falla la situación es que a veces los auspiciantes no entienden el nivel de relevancia de este tipo de falta. cosas. En este momento hace una semana, acabo de volver de Mendoza y San Juan, que son 2 provincias aquí en Argentina, que están muy pegadas a Chile, y yo a San Juan ya fui por 5ª vez. Ahí sí entienden la relevancia del tema y he ido 5 veces. Y bueno, fue muy interesante porque en San Juan teníamos más de 100 inscriptos y fui con Ezequiel Sarubi, que es mi colega con el que tocamos juntos, y entonces hicimos conciertos, hicimos los cursos. Y la verdad es que la experiencia es siempre magnífica. Y es un poco lo que estoy buscando para esta etapa de mi vida, que es poder llevar todo este conocimiento a otros lugares y que lo reciban y bueno, un poco siempre lo que está en jaque es el aspecto financiero de estas Claro, propuestas, ¿no? así es. Pero también has estado en Chile y en Panamá, también con conciertos y Sí. dando estos cursos. Sí, en Panamá me fui, en Chile estuve hace bastante ya, pero en Ok. Panamá me fui el año pasado fui al Festival de música San Malo, que es el festival más grande que tiene Panamá. Fui con Alejandra Sáez, que es una pianista mendocina, Okay. y allí tocamos, dimos conciertos de música argentina, dimos un concierto más formal en un lugar muy, muy grande de las Naciones Unidas, y dimos un concierto más para alumnos y curiosos en la Ciudad de las Artes, que era un concierto didáctico, donde explicábamos cada género, cada
música que estábamos tocando. También era muy interesante eso, por la explicación. Tuvimos mucho apoyo de el agregado cultural de Argentina, de la Embajada Argentina, incluso llevaron y convidaron vinos, y, o sea, tuvimos mucho apoyo allá en Panamá, eso fue muy hermoso, y la gente organizadora del festival que también de avanzada porque pusieron en el festival esta asignatura para que los músicos puedan ir a trabajar la ansiedad escénica, así que estuvo muy bueno también. Claro. Y ahora, con toda esta formación que tienes en psicología, ¿cómo vives tú el momento antes de salir al escenario? Como un regalo. Qué maravilla. Como un regalo, ¿sí? Digamos, básicamente, la gente habla del disfrutar en la música, cuando tocamos música, y yo siempre digo, alerta, porque no es disfrutar como disfruta un oyente, que te sentás pasivamente a escuchar la música, es un disfrutar activo y es distinto. Y entonces te dicen, bueno, pero tengo ansiedad. Sí, pero la ansiedad no es patológica. La ansiedad que sentís cuando vas a tocar frente al público es equivalente a cuando te traen un regalo de sorpresa. Te da como un picor y decís, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué habrá en la caja? Entonces, cuando vos vas a tocar, te pasa lo mismo. Es ¿qué saldrá hoy? Y entonces tenés que poder jugar con este regalo que te da la vida de poder tocar y no pensar que tiene que salir como la otra vez, que tiene que salir como cuando lo grabaste, que tiene que salir como en tus expectativas, sino que cada vez es hoy. Hace poquito, ahora cuando fuimos a la gira de San Juan, nos tocó un auditorio. Ellos en San Juan tienen, yo creo que es uno de los mejores auditorios del país, de Argentina. ¿Sí? Es un auditorio para 1000 personas, se llama Juan Victoria, y tiene una acústica tan impresionante que yo estaba tocando la flauta en la prueba de sonido y escuchaba cric, cric que hacía una de mis llaves, que no lo escucho ni cuando estudio en mi casa. Wow. Ese auditorio, vos podés hablar así bajito y te oye toda la platea, 1000 personas. Entonces, es un auditorio que es mágico por las condiciones acústicas. Yo digo que el mismo auditorio es el instrumento. Entonces, vos entras ahí y si tocas como en todos lados, es un desperdicio, porque lo que tenés que hacer es fijarte que ese auditorio te permite ir desde el más pianísimo hasta el más fuerte, porque te magnifica el rango dinámico por su propia acústica. Entonces, íbamos muy estudiados porque nosotros ya hemos tocado todo el repertorio lo hemos grabado, el que estamos tocando, así que ya está muy estudiado. Era para hacer una pasadita de una horita así de un ensayito y después irnos a descansar, a dormir la siesta y luego volver a tocar, pero teníamos disponible toda la tarde y nos quedamos toda la tarde jugando en ese auditorio porque sonaba increíble. Luego comimos algo y volvimos, nos cambiamos y volvimos a tocar. Ni hubo dormir siesta ni nada. ¿Por qué? Porque es que tenés que aprovechar lo que se te da. Es un regalo estar en ese auditorio Claro. y poder percibir esas variables, eso que podías hacer con esa acústica que no lo podés hacer en cualquier lado, era para explorarlo, no te podías ir a dormir la siesta, tenías que... Entonces, no hay tiempo para el nervio. Si vos te dejás comprar por la sensación de, uy, aquí caray, entran 1000 personas, claro, te da ansiedad, pero si vos jugás como un niño con ese juego que te están regalando, Sí. no hay ansiedad posible. Ay, qué hermoso. Bueno, ¿y cómo nace el proyecto del dúo junto al pianista Ezequiel Sarubí? Bueno, con Ezequiel estábamos por dar un curso juntos de música de cámara y entonces digo, pero Ezequiel, digo, nosotros tenemos que tocar juntos para poder aunar criterios, porque vamos a dar un curso, nunca habíamos tocado juntos. Así que empezamos a preparar obras para ver esto, como qué criterios teníamos a la hora de trabajar. Pero parece que nos hemos llevado también en los criterios que en un momento cuando nos dimos cuenta teníamos todo un repertorio armado y empezamos a tocar en lugares, porque total ya que estaba el repertorio empezamos a tocar. El curso sí lo dimos varios cursos juntos, pero lo importante es que además empezamos a tocar en lugares y para fin del año, de ese año, entonces yo veo que se estaba acabando, se estaba cerrando la posibilidad de aplicar a una beca del Fondo Nacional de las Artes, aquí en Argentina. Ni le pregunté nada, digo, Ezequiel, mándame tu documento. Y me metí en la internet y
subí nuestro proyecto, que era que teníamos un repertorio de compositores argentinos vivos, que estábamos poniendo en valor este repertorio, bueno, lo que te acabo de contar hace un rato, y entonces lo subí, y para mi sorpresa, un mes después habíamos ganado la beca que nos permitía grabar todo ese repertorio, era hacer 4 discos singles y los videos de cada disco, de cada repertorio, de cada uno de los singles, y entonces Ezequiel estaba en Europa. Le digo, cuando vengas tenemos que grabar. Bueno, me dice, cuando llega Ezequiel tenemos que grabar, le digo, porque fíjate que esto con la devaluación, con esto y con lo otro, no quiero que se nos evapore el dinero. ¿Qué? ¿Ya tenés el dinero? Sí, le digo, nos ganamos la beca y ya tenemos que grabar. Así que ahora, el 4 de octubre, sale el último disco de ese ciclo, que fue lo que grabamos con la beca. Y entonces, bueno, como que la vida nos llevó, se ve que el proyecto cuadraba, porque la vida nos llevó a seguir tocando juntos y a dar cursos. Así que bueno. Es lo que me has estado mandando en Spotify, ¿verdad? Que ya lo Sí, encontramos por ahí. es lo que tenés en Spotify. Y la verdad es que sí me parece que es muy importante cuando somos músicos encontrar gente con la que trabajar, con la que compartas criterios. Porque esto que yo te cuento, que se da también con Ezequiel, es porque compartimos criterios musicales, hay una complementariedad porque cada uno se dedica a distintas áreas, él compone, él hace los arreglos de la música, yo hago otras cosas más ejecutivas, pero en la música hay un diálogo y hay una posibilidad de comunicación importante y eso es lo que tiene que haber, ¿no? Para que la cosa funcione. Claro. Ahora, ¿nos puedes contar lo siguiente? Ya tu trabajo fue declarado de interés cultural por Sí. instituciones nacionales y provinciales. Sí. ¿Qué significa esto para ti? Platícanos. Bueno, este fue el primer apoyo que yo recibí, fue que mi primer libro fue declarado de interés cultural. Luego, algunos cursos que fue a dictar a San Juan también fueron declarados de interés cultural por la provincia. Eso quiere decir que sí hay instituciones que comprenden la necesidad de este tipo de formación. El problema es que, viste, que cuando se conoce algo tarda varios años en implementarse en las áreas curriculares. Y Claro. el otro problema es que no hay todavía tantos profesores formados que puedan ejercer y enseñar de esta manera, porque esto es algo que se ha ido construyendo en los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, bueno, lleva tiempo y que se pueda instalar de manera académica, pero yo creo que en algún momento va a suceder. Claro. ¿Y en dónde Ahora, puedo? hoy por hoy, yo estoy queriendo formar gente, o sea, estoy buscando profesionales que quieran formarse para trabajar de esta manera con los estudiantes. Estaría maravilloso, me apunto. Qué maravilla. ¿En dónde puede uno adquirir este libro? El libro en este momento está en Mercado Libre y está por ¿Sí? agotarse. Wow, hay El que libro apurarse. está por agotarse. Creo que quedan unos 10 ejemplares, pero no tengan problema porque seguramente va a salir nuevamente. Esta es la 4ª edición ya del libro. Yo tengo ¿Cómo 2 se libros. llama? Uno se agotó. El libro se llama Afinando las emociones. Ah, ok, ya. Sí, sí, sí. Y el librito está ya a punto de agotarse la 4ª edición, pero va a volver a salir. Lo que pasa es que antes de volver a sacar 4ª edición de eso, yo quiero sacar el de Estudio en Solitario, que es un libro con técnicas de estudio y cómo abordar el estudio, que también ayuda a moderar la ansiedad, porque donde la persona empieza con el run de ponerse ansioso es en el mismo estudio, con la exigencia. Claro. Así que estoy queriendo sacar ese libro y otro libro más que tengo en carpeta que estoy terminando. Entonces, primero salen los 2 nuevos y después vuelvo a sacar el Afinando las Emociones, porque si no, siempre me quedan relegados los nuevos. Así que tengo que sacar los libros nuevos. Claro. Tu experiencia en España participando en congresos y conferencias, ¿qué te dejó de experiencia? Mira, el congreso que se hizo para España es un congreso que se transmitió, se hizo a la vez aquí en Argentina, en España y no me acuerdo dónde más. Entonces se hizo se hizo 3 bases y en ese congreso nos pusieron como personas, digamos, como expertos en el tema de ansiedad a un maestro español,
a Carla Reynoso Vargas, que es de México, de la Universidad Juárez, creo, y a mí. Y estuvimos exponiendo e interactuando de una manera muy interesante. Sí vi que los otros profesionales, tanto los de España como en México, tenían más presente las problemáticas de género cruzadas con la problemática de ansiedad, que nosotros aquí en Argentina no lo relacionamos específicamente. Y la verdad es que muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo estar en un contacto así directo con profesionales de distintos países hablando del mismo tema, ¿no? Claro. ¿Y cómo sientes que han recibido los músicos toda esta información cuando escuchan el tema? Yo creo que hay dos situaciones distintas aquí y en Europa. Porque fíjate esto, yo entiendo que modestamente, que la problemática de la ansiedad en la performance musical se enraiza en que nosotros heredamos el formato conservatorio del siglo XVII-XVIII. Y ese formato conservatorio del siglo XVII-XVIII implica un repertorio específico a abordar, una búsqueda de excelencia, un hacer unidireccional desde el profesor hacia el alumno, como que el conocimiento no va en doble sentido, y una práctica solipsista, es decir, que aunque la persona esté tocando en grupo, es como varios solistas en grupo, pero no hay en comunidad, no hay esta cosa que tienen nuestras músicas populares que sí es un compartir grupal. Entonces, esta diferencia, que es esto que heredamos de Europa del siglo XVII-XVIII, da como ideal de formación el solista, el ideal solístico de formación. Entonces, esto lo heredamos, lo tenemos en los conservatorios, pero ahora incluso cuando hemos fundado universidades, también lo tenemos en las universidades. Y este tipo de modelo lo que trae implícito no solo son los contenidos, sino las formas de transmisión. Y en ese formato, siglo XVIII, la forma de transmisión era el espíritu separado del cuerpo. Entonces, el cuerpo, como lugar donde ocurren las bajas pasiones, debe ser sometido a una gran disciplina para poder alcanzar la excelencia, y esto es casi una virtud moral. Y esto es lo que nos plantea esa enseñanza. Y luego tenés derecho a preocuparte por la interpretación, que es lo que corresponde al espíritu, cuando hayas domado tu cuerpo y lo hayas sometido a esta ardua disciplina. Esto es un poco lo que plantea la modalidad conservatorio de ese siglo. Nosotros tenemos nuestras músicas populares y tenemos otras maneras de abordar la música, y sabemos por medio de experiencias y de investigaciones que se han hecho que de nuestros alumnos, los que tienen la posibilidad de resolver las tensiones que hay en el aprendizaje de música son los que vienen de la música popular, porque tienen otras herramientas. Pero en Europa, la música popular abreva de este mismo lugar, que es el modelo conservatorio del siglo XVII-XVIII. Entonces, para nosotros se instaló, pero tiene una raíz más pequeña que lo que tiene en Europa, porque en Europa es de origen así. Entonces, la recepción es distinta, porque de alguna manera para nosotros es más fácil ver que es un modelo que viene de afuera y que vamos a tomar lo que nos sirva, pero no todo. En cambio, para el europeo es un modelo que es culturalmente genuino. Entonces, hay una diferencia. Claro. ¿Qué proyectos internacionales sueñas realizar a futuro? Mira, lo que más me gustaría hacer es viajar con el dúo, a tocar afuera. Hay muchos festivales, festivales de música, que yo quisiera poder llevar la música nuestra a distintos lugares, la música académica nuestra a distintos lugares. Es un poco lo que más, en este momento, lo que más ganas tendría de hacer. Además de llevar los cursos, ¿no? Pero como los cursos ya han viajado, sé que voy a seguir viajando con los cursos. Quiero entonces empezar a llevar el dúo afuera. Sí, con el mismo material discográfico, ¿no? Exacto, exacto. Ahora estamos empezando a abordar un nuevo material porque ya grabamos todo el otro, entonces ahora ya vamos como armando un segundo programa que tiene un poco más de música latinoamericana en general, y queremos, bueno, sí llevar esto. Perfecto. Aquí les dejo también las redes para que
para que te busquen, maestra, porque, bueno, doctora, perdón, porque la verdad es una delicia escuchar Pero todo muchas el trabajo que gracias. están haciendo. ¿Qué aprendizajes personales te ha dejado tu recorrido en la música y la psicología? Aprendizajes personales todos. Eh, Todos, los de la posibilidad enorme del autoconocimiento, la posibilidad enorme de conocer gente magnífica, de poder tener la empatía y la comprensión de las problemáticas que tenemos los músicos como para poder colaborar en aliviar muchas veces sensaciones de mucho malestar en colegas y en profesionales, porque no son solo los estudiantes, en profesionales de alta gama que viven con un malestar, pero es un modo de vida y tienen que seguir permaneciendo en actividad y poder ayudar a decirles, esto no tiene por qué ser así, esto lo podemos modificar. Entonces, esos son los aprendizajes más lindos, el poder empatizar con otros y lograr esto, por un lado, y la vivencia de comunicación en el momento de tocar, también es algo que para mí es de los aprendizajes más grandes, la comunicación esa sin palabras, en el momento de tocar, en la acción, en el poder percibir al otro de alguna manera. claro. ¿Cómo imaginas el futuro de la educación musical si se integra, pero se integra de manera plena, la gestión emocional? Oh, sería maravilloso. Sería maravilloso. Sí, sí, sería fantástico. Y Sobre todo reduciendo la cantidad de músicos lesionados que tenemos hoy día. A todos nosotros se nos lesionan aproximadamente un 35% de la matrícula de los estudiantes se lesionan antes de graduarse. Es decir, que de una matrícula de 1.000 alumnos que tiene una institución, 350 van a lesionarse antes de graduarse. Y eso es por causas que siempre están relacionadas. Hicimos un estudio, y en el estudio siempre las personas que están lesionadas o que recurren en más de una lesión, siempre manifiestan tener enojo y frustración al terminar de tocar. wow. Entonces, sí hay que resolver el problema porque la gente se lesiona. Y entonces no podemos seguir, porque ahí esto ya es algo que a mí me agarra como una especie de emocionalidad italiana, así como es de mi sangre, de mi origen, ¿no? Y me pongo muy demente y digo, no es posible que sigamos teniendo que educar músicos y lesionarlos y que el músico siga siendo descartable. Tenemos concursos para jóvenes talentos, o sea que cuando estás arriba de los 35 años ya no servís más. Claro, total, hay tantos músicos que vienen atrás que lo reemplazan por otro. Entonces, construyen músicos no para que toquen toda su vida y que lleguen a ancianos pudiendo disfrutar de tocar. Son carreras largas, extensas y exigentes. La gente merece tocar hasta el último día de su vida, hasta cuando quiera tocar. Pero no, los construyen para que, bueno, si se lesiona, total viene otro atrás. Entonces, esto no es justo. Todo este cuento de los jóvenes talentos, de los concursos, me parece muy simpático, pero no es productivo, porque a donde conduce es a que, ¿y qué? ¿El músico que tiene más de 40 está acabado? Justo cuando tiene las vivencias necesarias para realmente hacer una transmisión adecuada de todo lo emocional, Wow. ¿no? Entonces, sí, ahí me pongo muy demente y a veces hasta me enojo con el tema porque digo, no es justo, no es justo, hay que formar al músico para que pueda tocar toda su vida, no para que toque hasta los 40 y gane un concurso y después se le rompa algo. Claro, y un poco lo que pasa también con la docencia, ¿no? Que al final también el maestro, por lo menos aquí en México pasa mucho, que se vuelve descartable e incluso ya no tienes derecho a pedir ni siquiera un trabajo, no digo que te den, ni siquiera pedir un trabajo, ¿no? Cuando es el Claro, que tiene la experiencia, ¿no? Como dices. claro, Wow. claro. Si Entonces, miras, bueno, esta cosa de lo descartable me parece que es algo que tenemos que ponernos en conciencia de tener que cambiarlo de alguna manera, ¿sí? claro, Porque sí, no por puede ser. supuesto. No, y bueno, es evidente, pero para nosotros, para ti, si miras hacia atrás, ¿de qué te sientes más orgullosa hasta ahora? Oh, ¿de qué me siento orgullosa? De la tenacidad.
Yo voy para adelante y sigo. A mí si me apasiona algo, voy para adelante y sigo, y tener la fe de que no voy a parar hasta que lo encuentre. Y bueno, y así es como investigo, ¿no? Busco una cosa y la busco y la sigo buscando, y no importa, pasan los años y la sigo buscando hasta que la encuentro. Hasta que la puedo justificar, porque por ahí yo veo lo que estoy queriendo explicar, me dicen, necesitas una justificación científica. Así, bueno, vamos a buscar la justificación científica. Y por ahí pasan 3 años más, pero ahora toma, aquí está con tu justificación científica. Entonces, que esto es un poco lo que ha pasado. Cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, me decían, no, lo que le pasa al músico es que le falta estudio. No, me decían. Y yo decía, no, mirá, hay otras justificaciones. Bueno, aquí estoy. Ahora no me lo pueden decir más porque ahora tengo un doctorado en psicología, ahora hice todas las investigaciones que se necesitaban para comprobar que sí es un problema pedagógico, porque montamos investigaciones, montamos masterclass para poder medir qué nivel de ansiedad tenía el alumno. Mira, te cuento esta. Una de las investigaciones que hicimos, montamos una masterclass con un profesor, una eminencia en música antigua, música barroca. Llamamos todos alumnos en el año de su graduación, es decir, casi profesionales. Todos. Y dijimos, vení con tu obra barroca a tomar la masterclass. Entonces le habíamos instruido al profesor que los primeros 20 minutos de correcciones muy ambiguas y de esas que te interrumpen todo el tiempo. Ay, no, pero aquí falta corregir esto. Ay, no, pero aquí falta corregir lo otro. Ay, no, pero aquí tal cosa. 20 minutos. Entonces, el estudiante llegó, lo filmamos antes de empezar para saber qué nivel traía. Tuvo esos 20 minutos de clase, lo filmamos de nuevo para ver cómo le había ido después de esa clase, si había logrado mejorar. Y luego le dijimos que dé una clase donde sí le reconozca las cosas que ya tenía bien y donde sí le plantee modificar algún cambio, lograr algún cambio, mejorar algo de una manera así muy puntual. Y tocaron finalmente al terminar el experimento. La respuesta fue, cuando llegaron, el 80% de los estudiantes estos tocaban la obra completamente de corrido. Cuando pasaron por ese periodo de este tipo de indicaciones así que lo interrumpían y demás, solo el 10% pudo tocar de corrido. Y estamos hablando de profesionales, de gente que ese año se graduaba. ¿Eh? Claro. O sea, gente que estaba muy en dedos. Y cuando se les dieron las evaluaciones correctas, que se le trabajó correctamente en la clase, bueno, pues entonces otra vez el 80% de la gente pudo volver a tocar de corrido. Y además después mandamos a calificar con un profesor de guitarra, eran guitarristas estos, con un profesor de guitarra mandamos a calificar los videos y entonces todos habían subido el puntaje de la primera a la segunda, a la última filmación. Quiere decir que después de una bien dada sí mejoran. El problema es que después de una clase mal dada quedan sin ni siquiera poder tocar de corrido. Wow. Si yo con 20 minutos de interrumpir a una persona logro que no pueda tocar de corrido siendo un profesional, ¿qué tenemos que esperar de una formación de 10, 12 años donde les pasa eso en todas las clases? Entonces sí es un problema pedagógico. Ahora está comprobado. Claro. Hay comprobación científica y tengo de estas, hemos hecho varios estudios diversos, así que ahora hay comprobación científica. Tardé 8, 10 años. Bueno, lo que más me enorgullece es la tenacidad. Claro. Qué maravilloso. ¿Algún mensaje final que quieras darle a los músicos jóvenes y no jóvenes que nos están escuchando? Pues que no normalicen cosas que no les hagan bien, que siempre busquen una salida, que las salidas, ahora estamos más cerca de las salidas, hay un montón de investigación hecha y todas las problemáticas estas del músico de las que hemos estado hablando hoy se pueden resolver la mayoría en el contexto pedagógico y si no también, bueno, en el contexto psicológico, pero la mayoría se pueden por lo menos empezar a tratar en el contexto pedagógico y que entonces no se den por vencidos y no piensen que o tienen que dejar la música o tienen que vivir sufriendo, sino que busquen la solución porque la solución está. Claro. La solución está.
Ay, maestra, doctora, Gaby, como te he dicho durante toda la entrevista, para mí estás muy joven. Ha sido un verdadero honor escucharte. Es un tema, en verdad, híjole, maravilloso. También lo que estás haciendo con la interpretación, con el dúo, es genial. Me encantó conocer más de tu trayectoria y que, bueno, que además me estás compartiendo cosas también por ahí, por el Spotify, que yo también voy a estar compartiendo con toda la audiencia. Y bueno, admiro profundamente esta pasión que tienes, esta entrega, la manera en que has unido música, ciencia para inspirar y transformar sobre todo a tantos. Entonces, bueno, pues me siento muy agradecida de haberte tenido aquí y te deseo que cada proyecto siga siendo en verdad así, tan brillante y trascendente como todo lo que ya has construido. Gracias. Bueno, te agradezco muchísimo, se me pasó volando la hora, es como que dije, ¿cómo? Ya pasó la hora. Realmente me encontré muy entretenida, muy Ay, a qué gusto, bueno. así que te agradezco muchísimo la invitación. Sé que pronto vas a tener a Ezequiel Sarubi, que es mi compañero de dúo, así que bueno, seguramente te va a ir muy bien con él también. Y te agradezco muchísimo este espacio que das para los músicos porque realmente es algo necesario poder hablar de muchas cosas que no se hablan. Claro, sí, porque luego nada más nos acostumbramos, bueno, lógicamente a escucharlos, ¿no? En su trabajo del día a día, en la interpretación, en los escenarios, y esta parte de verlos en su trabajo, en su día a día y conocerlos más a nivel personal es una delicia. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse, por favor, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Este jueves 18 de septiembre a la 1 de la tarde tendremos un invitado de lujo, Fabricio Vargas, pianista mexicano con una trayectoria impresionante. Ganador de concursos nacionales, solista con orquestas en México y Costa Rica y actualmente doctorante en interpretación pianística en la Universidad de Montreal, Fabricio ha compartido escenario y formación con algunos de los grandes maestros del piano a nivel mundial. Su pasión lo ha llevado a grabar Melodies of Life, un álbum donde dialogan Bach, Chopin, Schumann, Rachmaninoff y Ponce, mostrando su versatilidad y sensibilidad única. Prepárate para una conversación inspiradora con un músico que ha llevado el talento mexicano a escenarios internacionales. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.